Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Me gustaría empezar mi intervención diciéndole al portavoz del Partido Popular que aún sigo perplejo y estupefacto con esta proposición no de ley que nos presentan hoy. Y la verdad es que, tras leerla varias veces, uno llega a diversas conclusiones. En primer lugar, que el grupo proponente tiene un grave problema de coherencia entre lo que dice y lo que hace en materia educativa. En segundo lugar, que el Partido Popular parece no haberse enterado de nada de lo sucedido con la tramitación de la LOMCE en estos últimos 4 años. Y en tercer lugar, y lo siento, lo tengo que decir así, que la propuesta que se nos expone hoy es simple y llanamente puro postureo electoral. Y se lo voy a demostrar muy brevemente. Cuando empiezas a leer esta proposición no de ley y ves ya que entre las primeras líneas el Partido Popular se aventura a hablar de pacto nacional en materia educativa, pues la verdad te asombra, es verdad. Pero el asombro se acentúa a medida que avanzas en la lectura al toparte con conceptos ajenos, al menos hasta ahora, en el lenguaje del Partido Popular. Conceptos como tolerancia, respeto a los principios básicos, derechos y libertades e incluso, atención, consenso en materia educativa. Y enseguida te preguntas que quizás unos y otros no hablamos el mismo idioma o que directamente vivimos en realidades distintas, puesto que si hablamos de la LOMCE y de su tramitación, esta representa todo lo contrario de lo que ahora ustedes proponen. Entonces uno sigue leyendo y se encuentra con un párrafo que insta a hacer una reforma basada en el diálogo, en el consenso, en el acuerdo, en un ámbito como es la educación. Y por un momento, cuando llegas a este punto, crees que a lo mejor, solo a lo mejor, el Grupo Popular ha tenido un ataque de sinceridad, reconociendo el despropósito de reforma educativa que perpetró en la pasada legislatura. Pero no, señorías, no. Hay truco. Y hay truco porque cuando llegas al final de la propuesta es cuando el Grupo Popular se saca la careta y, en un acto de coherencia consigo mismo, pide nada más y nada menos que el Congreso apruebe la necesidad de continuar con la línea de trabajo iniciada la pasada legislatura en materia educativa para hacer un gran pacto con la participación de todos. Y llegados a este punto, me gustaría preguntar al portavoz del Partido Popular ¿a quién quieren engañar con esta propuesta? ¿A quién? Porque lo que nos presentan hoy ustedes sintetiza muy bien esa dicha castellana que dice «consejos vendo y para mí no tengo». Y se lo explicaré rápidamente repasando varios términos que creo les serán de utilidad, cuando menos desde el punto de vista semántico. Hablan ustedes de consenso. Pues bien, de acuerdo con la Real Academia Española, consensuar significa adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes. ¿Me podría decir dónde estuvo el consenso en la tramitación de la LOMCE, una ley que se aprobó con los únicos votos del Partido Popular? También apelan ustedes al diálogo. Y en este sentido, la RAE nos dice que dialogar significa discusión o trato en busca de unión. ¿Me podría indicar dónde estuvo el diálogo en la tramitación de la LOMCE, un proyecto que solo aceptó 10 de las cientos de enmiendas que se presentaron? Y también instan al acuerdo, y la RAE nos define este concepto como un convenio entre dos o más partes. ¿Nos pueden explicar qué acordaron con la comunidad educativa cuando se redactó y aprobó la LOMCE y que conllevó 2 huelgas educativas? Y también se refieren en su propuesta a la tolerancia, que según la RAE se define como respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. ¿Nos podrían ilustrar sobre qué clase de tolerancia predicaba el ministro Wert cuando dijo que la intención de su ministerio con la LOMCE era españolizar a los niños catalanes? ¿Así es como entienden ustedes la tolerancia? O, por ejemplo, cuando hacen mención a caminar hacia la constante innovación en materia educativa, y me pregunto, ¿su concepto de innovar en educación es invadir sistemáticamente las competencias en educación de la Generalitat de Cataluña y atacar el modelo de inversión lingüística? O bien, ¿nos podrían explicar qué entienden por estabilidad en el sistema educativo? ¿Acaso hicieron algo para evitar que la ley naciera con los días contados y con 6 recursos ante el Tribunal Constitucional? Pues está muy claro que no, porque si en verdad se creyeran lo que dicen, ¿por qué no votaron hace unas semanas la proposición de ley que paraliza la aplicación de la LOMCE e insta la redacción de una nueva ley educativa? Incluso les dije en ese momento
que tomaran nota de lo que hicimos en Cataluña con la aprobación de la Ley d'Educació, que en 2009 tuvo un respaldo muy amplio entre Gobierno y oposición. De hecho, esta ley se aprobó con el Partido Socialista en el Gobierno y con Convergencia en la oposición. Por consiguiente, y como les decía al principio de mi intervención, esta proposición, a nuestro entender, es un puro ejercicio práctico de hipocresía política y de postureo, una propuesta que no nos lleva a ninguna parte. Y, por lo tanto, no cuenten con nosotros porque, como dice el refranero, quien a todos da consejo, que lo tome para sí. Muchas gracias. Gracias, señor Postius. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.